Hola, mi nombre es Luis Canino y les doy la bienvenida a el módulo de nuestra formación de doulas, Mamiferizando el Nacimiento. Cuando hablamos sobre mamiferizar, ¿a qué nos referimos? Tenemos que empezar hablando de la protagonista, o de la aliada, mejor dicho, de la aliada, de una gran aliada, esa hormona que como doulas y activistas de nacimiento humanizado o de la humanización del nacimiento, que viene a ser lo mismo, siempre estará en nuestras mentes, bocas y nuestros corazones. Esa hormona llamada oxitocina. Que no se les olvide. Oxitocina. La hormona del amor, de la sexualidad, del placer y del bienestar. ¿Hace falta nombrar algo más para resaltar su importancia y protagonismo? Creo que no. La oxitocina, una poción de amor, dice el encabezado de esta lámina. La oxitocina es una de las principales hormonas involucradas en la sexualidad masculina y femenina. Es segregada por una estructura primitiva del cerebro llamada hipotálamo, guardada en la glándula pituitaria posterior y liberada en el torrente sanguíneo en circunstancias particulares de un modo discontinuo. Esta gráfica no está fundamentada en textos médicos, sino que es una especie de descripción técnica para comprender un poco la intensidad del dolor en las contracciones y diferenciarlas cuando hay un suministro de oxitocina, mejor dicho, cuando hay una producción de oxitocina natural segregada por el hipotálamo del torrente sanguíneo y cuando hay un suministro de oxitocina sintética, conocida como pitocin, entre otros. Vemos la gráfica de la izquierda, vemos en ella cómo la intensidad del dolor en las contracciones, en el trabajo de parto, es gradual, tiene unos picos altos, una disminución. Aquí está un poco exagerado porque es un gráfico técnico, pero lo colocamos a modo digamos que de hacernos una idea. ¿Ok? Esta intensidad del dolor en las contracciones, igualmente que el flujo de oxitocina, tiene unos intervalos o una regularidad entre una y otra, lo que lo hace más portable. Y obviamente al estar esta hormona involucrada, la invitación es a que las endorfinas también se hagan presentes y el dolor sea menor. Mientras que en la gráfica de la derecha, donde tratamos de explicar de manera técnica lo que se genera cuando hay suministro de oxitocina sintética, pitocin, fíjense que allí, aunque está un poco exagerado, pero si le preguntamos a una parturienta o a cualquiera de las personas que tengamos en los cursos prenatales que ya haya dado a luz y haya vivido esta experiencia, vamos a saber que no hay ninguna exageración acá en cuanto a la intensidad del dolor y la regularidad del mismo, la duración del mismo. Esto no solamente es importante resaltarlo por el hecho mero del dolor, sino porque también, entre otras cosas, primero interrumpe el flujo de hormonas benéficas para el trabajo de parto, benéficas y necesarias. Y segundo, algunas de las consecuencias está el sufrimiento fetal, lo que termina generando en muchos casos en cesárea o en el mejor de los casos, por así decirlo, en un parto con bastante sufrimiento. Y ninguna de las dos cabe dentro de lo que promovemos acá, dentro de nuestro rol como doulas, como activistas de la humanización del nacimiento. Durante el acto sexual, la oxitocina es liberada por ambos sexos. Refiriéndonos a una pareja heterosexual, eh, estamos hablando aquí de hombre y mujer que están procreando. Su rol en la excitación sexual, o sea, el rol de la oxitocina, y en el orgasmo es fundamental. En el orgasmo, en ambos. Hay personas que creen que solamente tiene que ver con el orgasmo femenino. Aquí vamos a aclarar un poco eso.
El equipo de trabajo de Mary Carmichael, una investigadora eugenicista escocesa, quien fue también defensora de los derechos de la mujer, pionera en el ámbito de la planificación de la natalidad, entre otros, y trabajó en la Universidad de Stanford, donde justamente este equipo evaluó en su momento, Stanford en California, Estados Unidos de Norteamérica, evaluó los niveles de oxitocina durante la masturbación y el orgasmo masculino y femenino, utilizando para esto catéteres venosos fijos que permitían tomas de sangre continuas. Se observó en estos estudios que durante el orgasmo las mujeres llegaban a niveles de oxitocina más elevados que los hombres, y las mujeres multiorgásmicas, o sea, que tienen más de un orgasmo normalmente, alcanzaban niveles mucho más elevados durante el segundo orgasmo. Era mayor, más alto el pico de oxitocina. La oxitocina juega un papel importante en la reproducción. Durante el orgasmo masculino participa directamente en la inducción, de contracciones de la próstata y las vesículas seminales. Mientras que durante el orgasmo femenino provoca contracciones uterinas que facilitan el transporte de los espermatozoides hacia el óvulo. O sea, esto no es cualquier cosa, porque aquí estamos hablando de la importancia no solamente en la sexualidad como tal, o la participación, mejor dicho, en la sexualidad como tal, sino también en la fecundación, en la procreación. También en la lactancia materna interviene esta maravillosa hormona, bendita oxitocina. Se ha demostrado que cuando el bebé mama, los niveles de oxitocina liberada por la madre son tan altos como durante el orgasmo. Por eso la lactancia, al igual que el parto, están vinculados a la sexualidad. No no se nos habla normalmente de eso, y por eso muchas mujeres que sienten, por ejemplo, placer al amamantar, sienten culpa, porque aparte se ven también enfrentadas o confrontadas con los prejuicios propios o morales de su entorno directo, o religiosos también. Trabaja antes o durante la mamada, o sea, el amamantamiento del bebé, para hacer que la leche fluya. Hay oxitocina en la sangre, mientras el bebé mama, lo que contrae el útero, por eso puede haber una sensación de placer a nivel sexual, y el estímulo que genera la segregación de la oxitocina se produce desde el pezón, desde la succión del bebé. Por eso, una de las cosas que también se recomienda en los partos a ser realizado por la pareja de la parturienta, es la estimulación de los pezones. Ya que aquí no tenemos un bebé, porque apenas no tenemos un bebé afuera para amamantar, porque estamos en trabajo de parto, pero si se hace, y los besos también, si se hace esta estimulación de los pezones en un momento de intimidad, preferiblemente con besos también, siendo parte de este ritual de conexión y el respeto a ese espacio de la pareja, es altamente probable que esta segregación de oxitocina obviamente ayude a facilitar el nacimiento y la dilatación del cuello uterino. Un equipo de investigación sueco estudió la liberación de la oxitocina durante el amamantamiento, 2 días después del nacimiento. En pleno puerperio, la liberación de la hormona es, según estos estudios, más pulsátil si la madre ha parido de forma natural que si ha dado a luz por cesárea de urgencia. No quiere decir esto que si la madre ha vivido cesárea no hay producción de oxitocina, no hay liberación de oxitocina en su torrente sanguíneo. Sencillamente que según estos estudios se observó que en los partos naturales, en los partos vaginales, había mayor segregación de oxitocina. También tenemos que recordar que a 2 días después de la cesárea la recuperación es más lenta de la misma. A veces los traumas y la situación vivida no es del todo grata, a veces casi siempre, a menos que sea una elección, y sin embargo hay un factor allí que luego vamos a tocar en otro módulo sobre esta parte de la mujer, esta esencia de la mujer
que por muy consciente, pongo comillas, que haya sido la decisión de elegir una cesárea, muchas veces queda con un dolor que vamos a explicar en el módulo donde hablaremos sobre sanar. Hormonas secretadas por el cerebro, hormonas secretadas por la placenta. En el embarazo intervienen en el desarrollo de las glándulas mamarias. En el parto se desencadena la lactancia y en la lactancia para mantener la misma. Y la activación de la hormona de la hipófisis para segregarla se da a raíz de la succión del bebé, como consecuencia de la succión del bebé. Cuando la liberación de oxitocina es acompañada por un nivel elevado de prolactina, que es la hormona de la lactancia, así como la oxitocina es la hormona del amor, los efectos de la hormona del amor suelen dirigirse hacia los bebés. Por eso la madre fija la atención afectiva hacia el bebé, es instintivo, es parte de este cóctel hormonal con que la naturaleza la dotó. Y en el módulo de paternidad hablaremos entre otras cosas, del por qué esto termina a veces, casi siempre, me debería decir que siempre, en distintos niveles, de generar una reacción este, un poco negativa en muchos casos, de celos por parte del papá, de sentirse desatendido. Por eso no viene al módulo de hoy, sino al módulo de paternidad. Liberación hormonal es prolactina y oxitocina, colaborándose mutuamente. El estímulo, se necesita producir leche. Obviamente el estímulo es la succión del bebé. En el vaciado de los senos, galactóforos se vacían gracias a la succión. El reflejo de eyección, que se da por la producción de oxitocina, esta misma contrae las células musculares, la eyección de la leche hacia los conductos y senos galactóforos. Esto se da incluso cuando la mamá escucha al bebé, vemos como a veces sin la succión hay eyección de la leche materna. Producción láctea, prolactina llega a los alvéolos y estimula las células secretoras para producir leche. O sea que hay una colaboración constante de la hormona del amor y la hormona de la lactancia, la prolactina, para dar, por eso es importantísimo, y lo hablaremos en el módulo de lactancia materna, el ambiente y la sensación de estar acompañada y sostenida a la hora de amamantar, y el por qué la carencia de esto, produce tantos con problemas y conflictos a la hora de amamantar. La oxitocina, además de ser la hormona del amor, podría ser llamada la hormona del altruismo, ya que está asociado el comer con amigos o con personas que queremos con un crecimiento de los niveles de la misma. No en vano, las reuniones de negocio, muchas reuniones de negocio se cierran haciendo almuerzos, porque el compartir en una comida es un estímulo para la producción de oxitocina, y cuando hay oxitocina se firman contratos, o se hacen sociedades, se establecen vínculos. Así como la oxitocina podría ser definida como la hormona del amor y del altruismo, y la prolactina como la hormona de la lactancia, podríamos decir con toda seguridad que las endorfinas son entonces una especie de sistema de recompensas. Las endorfinas son las hormonas del placer, del bienestar, eliminan o disminuyen el dolor. Todos los mamíferos se protegen durante el trabajo del parto, elevando sus niveles de endorfina. Por eso los mamíferos requieren ciertas condiciones externas a la hora de parir. Y el ser humano no está exento de eso. Pero nuestro sistema médico convencional lo olvidó. Las betaendorfinas liberan prolactina, por lo tanto el parto y la lactancia no pueden o no deben, es imposible, disociarse. La prolactina es además una de las hormonas que justo antes del nacimiento le da el último toque de maduración a los pulmones del bebé. Fíjense qué importante el apego inmediato, el sentirse bien madre y bebé para que esta maduración de los pulmones se dé de manera satisfactoria, especialmente en los bebés que nacen un poco antes de término o prematuros, donde también sabemos que el contacto es vital y sin embargo nuestro obsoleto sistema de atención médica con respecto al nacimiento o lo ignora o
le importa poco, porque lo común, lo rutinario es alejar al bebé de mamá, no promover la lactancia inmediata, no promover el vínculo inmediato, pinzar y cortar el cordón de manera precoz, eh, entre otras cosas. Y todo esto, obviamente, bloquea la producción o la segregación de oxitocina y de prolactina. Entonces estamos poniendo en riesgo también al bebé porque estamos privando de cosas que son fundamentales para ellos. Cuando pisamos y cortamos el cordón antes de tiempo, le estamos privando de sangre, oxígeno y hasta de hierro. Cuando no le promovemos la lactancia inmediata o el apego inmediato, estamos privándoles de estas hormonas fundamentales e importantes, además de la vinculación, del vínculo y el apego. Durante el parto, el bebé segrega sus propias endorfinas, ¿ven? Que por perfecta es la naturaleza, por lo que en el momento del primer contacto, tanto él o ella, si es niña, como su madre, están aún bajo el efecto de los opiáceos, están en una sensación de nube de amor. Miren allí en esa mirada mutua, lo que contribuye, y quienes hemos estado en parto sabemos que esta foto es tal cual lo que se da cuando permitimos que se dé, lo que contribuye al establecimiento de un vínculo muy fuerte entre ambos. Las endorfinas se liberan en enormes cantidades durante el acto sexual. Es fácil comprender, por lo tanto, que cuando los dos compañeros están en estrecho contacto piel con piel y al mismo tiempo impregnados de opiáceos, se crea un tipo de vínculo semejante al apego mamá-bebé. La naturaleza es perfecta y por eso la sexualidad es exactamente igual al nacimiento y debería tener las mismas condiciones, la misma intimidad, el mismo respeto, estar solamente las personas que deben estar, no expuestas, y fíjense que lo rutinario es totalmente contrario, totalmente antagónico. Por eso tantos problemas, por eso la necesidad urgente de este tipo de información, de este tipo de formaciones, de este tipo de este nivel de conciencia apegada al amor, aferrada al amor y rescatando lo esencial, porque nada de esto es nuevo, nada de esto está siendo descubierto. Todo esto es ancestral, nos ha acompañado siempre y lo que hemos vivido es una especie de proceso de desconexión. También cuando una madre está amamantando, los niveles de endorfinas llegan a un máximo a los 20 minutos, a un pico alto. El bebé es también recompensado, ya que la leche humana contiene endorfinas. Perfecto es todo. Es por esto que algunos dan la impresión de encontrarse, así como este bebé de la lámina, en estado de éxtasis después de haber sido amamantados. Los diferentes episodios de la vida sexual tienen otro punto en común. Todos son inhibidos por hormonas de la familia de la adrenalina. Las hormonas de emergencia, la adrenalina, cortisol, nos dan una dosis de energía cuando es necesario protegernos repentinamente a través de la lucha o la huida. Por esta razón el parto no puede progresar cuando la madre tiene miedo, no podemos hacer el amor cuando la casa se está incendiando y una vaca asustada no da leche, igual que una mujer estresada, asustada o con sensación de no sentirse sostenida. Durante el parto, la madre y el bebé alcanzan al mismo tiempo equilibrios hormonales específicos y todas estas hormonas tienen un papel fundamental en la hora posterior al nacimiento, antes de ser eliminadas. Inmediatamente después del nacimiento, si la interacción entre la madre y el bebé es perturbada, ésta tendrá dificultades para liberar niveles suficientes de oxitocina y la expulsión de la placenta será difícil y peligrosa. Y fíjense que lo cotidiano, lo rutinario, el protocolo médico convencional es separar a mamá y a bebé. Entonces, a promover el apego inmediato, promover o cuidar de la lactancia inmediata está salvando y asegurando y protegiendo la vida de madre y bebé. Aquí hay producción de oxitocina, por lo tanto la placenta es expulsada más fácilmente aquí, y de manera completa. Aquí hay producción de oxitocina y por lo tanto el útero empieza a ponerse de nuevo en su lugar. Aquí producción de oxitocina y endorfinas, por lo tanto el dolor disminuye o desaparece. Y aquí hay producción de oxitocina y por lo tanto hay menor riesgo a una hemorragia. Y sin embargo, lo que se trata es de hacer todas la-
las rutinas contrarias en las que siempre se promueve la separación y el desapego. Durante el nacimiento, el bebé está libre de microbios. Algunas horas más tarde, millones de gérmenes cubrirán sus mucosas. La cuestión es, ¿qué gérmenes serán los primeros en colonizar el cuerpo del recién nacido? Preferible que sean los de su ambiente directo, los de su entorno inmediato, como su hogar, o si no, lo más parecido a ellos. Los hospitales nos han sembrado la falsa creencia de que por la esterilización de los quirófanos y por la esterilización de ciertas áreas de los hospitales son los ambientes más idóneos para nacer, y en realidad a nivel bacterial son los ambientes más peligrosos para nacer. Los gérmenes de la madre son ya familiares y amigables para el recién nacido, ya que ambos tienen los mismos anticuerpos. En otras palabras, el recién nacido tiene una necesidad urgente de entrar en contacto con una sola persona, su madre, no con el pediatra, no con la enfermera, no con la ginecobstetra, sino con su madre. Y en su defecto, este, o cuando es atendido, revisado por la pediatra o por el pediatra, eso puede hacerse encima de su madre. No hay ningún impedimento para hacerlo encima de su madre, no hay ningún peligro. En su defecto, si hay que atender a la madre por una emergencia, lo idóneo sería que estuviese en los brazos de papá y escuchara la voz de papá, que normalmente cuando hay una conexión en el embarazo es reconocida de inmediato por los bebés y genera una sensación de seguridad. Concluimos entonces, según lo anteriormente estudiado, que existen grandes aliados durante el trabajo de parto. Primero, las hormonas que ayudan o que participan para facilitar que los procesos se den de manera natural, espontánea, placentera y precisa, adecuada. Oxitocina, prolactina, endorfinas. La información o empoderamiento. No es lo mismo una pareja informada que una pareja desempoderada, desinformada. La pareja informada, la pareja empoderada es menos propensa o menos fácil de engañar, de manipular con el miedo. Compañía deseada, preparada y comprometida con el bienestar, la gente que tú quieres que esté cerca, en el caso de la parturienta. La dula, o sea, nosotros y nosotras, el personal médico en caso de, o la partera, y algún familiar si se desea que esté y si vas a apoyar, cuidar, proteger y no a sabotear o a entorpecer con sus nervios, por ejemplo. Es importantísimo y bastante recomendado que el familiar, si se desea tener la presencia de un familiar cerca, además de la dula, este familiar asista o a todo el curso de prenatal o por lo menos a algunas clases, para que también se conecte. Ambiente idóneo, ambiente cálido, seguro, íntimo, o sea, no nada parecido a lo convencional en los hospitales. No estamos hablando aquí para satanizar ni para decir que los hospitales son lo peor, eso no es nuestra intención, ni en esta ni en ninguna de nuestras formaciones. Sencillamente hablar lo que poca gente habla, porque se nos ha programado, se nos ha instaurado una información que a lo que nos compete ahora, que es el parto, la mayoría es errónea. El protocolo, y quien está aquí es personal de salud, lo sabe, el protocolo normalmente es totalmente antagónico y contrario a lo que se hacía ancestralmente para atender el nacimiento. Intimidad. Y ya vamos a explicar también por qué el ambiente idóneo, porque vamos a hablar de los factores que favorecen o entorpecen la segregación de oxitocina. Intimidad está vinculada al ambiente idóneo. Seguridad está vinculada al ambiente idóneo. Respeto, obviamente esto debería ser la premisa, pero como vimos en el módulo de violencia obstétrica y como muchos de nosotros hemos vivido o visto o escuchado de experiencias de otras personas, algo que poco se ve, poco o casi nunca se ve en los ambientes convencionales. Amor, no hace falta explicar, y memorias uterinas. Memorias uterinas es algo en lo que vamos a profundizar en el módulo que corresponde a sanación, a sanar. Pero aquí podemos adelantar que el útero de la mujer, o la útera, como nos gusta llamarle acá,
Es una especie de cerebro conectado con la sexualidad femenina, con la espiritualidad femenina también, y que almacena memorias que son pasadas de generación a generación. Pero ya eso lo profundizaremos luego. Algunas parteras promueven el contacto físico de la madre y del bebé, ya que creen que esto despierta memorias uterinas y la sabiduría ancestral del parto. Esto obviamente es mucho más efectivo si se da en el ambiente adecuado, obvio, aunque existe infinidad de experiencias que demuestran que no siempre esto es una limitante, como los partos en los taxis. En internet, en YouTube, he visto en más de una ocasión partos filmados en vehículos o en sitios en donde no se iban a atender, que eran camino hacia el hospital, y la madre cuando toca la cabeza del bebé parece recordar todo, tanto así que realiza el giro de manera perfecta para facilitar la salida de los hombros, luego de la salida de la cabecita del bebé, como si hubiese practicado una formación de partería o como médico. Pero la oxitocina, que es una hormona muy tímida y reservada, también requiere unas ciertas condiciones para hacerse presente en el trabajo de parto, lo que estábamos hablando del ambiente. Una es el ambiente cálido. La oxitocina requiere calor, el mayor calor posible. Aire acondicionado es antagónico para la segregación de oxitocina. No quiere decir que no vaya a darse, pero no es el ambiente idóneo. Lo recomendado en casos donde tienen que tener el aire encendido porque la temperatura es demasiado alta es encender y apagar constantemente, cosa que ustedes como dulas, de todos modos, cuando profundicemos en el protocolo de lo que nos toca hacer, allí también es una de las sugerencias, pueden hacer de manera perfecta, es una ayuda perfecta a mantener un ambiente adecuado, que no esté demasiado caliente para que tampoco se desconcentre y se vuelva incómodo, y que no esté frío ni mucho menos muy frío, porque esto entorpece la segregación de oxitocina. Poca luz, debería haber lo menos de luz, lo suficiente para que se vea lo que hay que ver. Sin embargo, las parteras y las ginecobstetras que tienen partos en casa cargan generalmente una lamparita. Hoy día casi todo el mundo tiene una lámpara en el celular también para los casos en que no se quiere encender la luz, pero se desea ver. Y para eso también es importante que esté la dula allí, porque la dula es la mejor asistente en estos casos, para iluminar lo que se desea iluminar. Obviamente hay casos en que de repente hay que encender la luz porque quien está acompañando el nacimiento, quien está atendiendo el nacimiento necesita luz, a lo mejor porque no ve muy bien en la oscuridad, pero ya esto sería en los momentos finales. Lo ideal es que en el momento en que está el trabajo de parto, o sea, que está la dilatación del cuello uterino y después el descenso del bebé por el canal uterino y después vaginal, el ambiente esté lo más oscuro posible, como las cuevitas donde se meten los animalitos lo saben, por eso la gata se mete en una cueva, por eso la perra se mete en una cueva, por eso la leona se mete en una cueva, la loba se mete en una cueva, porque ellas saben que el ambiente oscuro y caliente, cálido, es idóneo para la producción de oxitocina. A ellas no se lo dijeron en un manual, en un curso de formación de doulas ni un curso prenatal, sino que sencillamente están conectadas con el instinto. Los seres humanos, uno de los problemas que tenemos a nivel general, colectivo, como humanidad, es nuestra desconexión con nuestro cuerpo y nuestros instintos. Silencio, intimidad, respeto, las personas adecuadas, las palabras precisas, no hablar de el clima sin necesidad, o de política, o de restaurante que nos gusta, sino más bien como dulas, seguir la conversación de la parturienta en caso que ella esté en un momento, al principio obviamente, después que está en su trabajo de parto, no desea conversar, sino intercambiar cosas como lo que siente, como puntos específicos, pero ya no son conversaciones triviales, y eso tenemos que aprenderlo a manejar, tenemos que saberlo manejar. El silencio muchas veces es el mejor aliado. El silencio, si no sabemos, porque no estamos acostumbrados a hacer silencio, no estamos acostumbrados al silencio, por eso en un ascensor lo único que decimos es buenos días o algún comentario sobre el clima,
¿no? Y después hay un silencio, pero un silencio nervioso. Y por eso en nuestras casas generalmente el silencio nos aburre o nos atemoriza y por eso siempre tenemos que tener un ruido de fondo. ¿Ok? Entonces tenemos que también reconectarnos como dulas con el silencio, que es un gran aliado no solamente para nuestro trabajo, sino para nuestra vida, para nuestra paz, para el recordar quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Seguridad, empoderamiento, esto tiene mucho que ver con la formación, tiene mucho que ver con lo investigado, con el plan de parto, del que vamos a hablar luego, con la preparación de esta pareja para el nacimiento. Es importantísimo que los padres también asistan a los cursos prenatales. Sabemos que no siempre se da esto, pero esto es vital. Y si no, por lo menos investiguen, lean, vean videos de partos respetados, humanizados, hermosos, en agua, fuera del agua, pero con respeto, para que empiecen a recordar que el parto es un proceso natural, que no es una intervención médica, que la embarazada no está enferma. Y cuarto, compañía adecuada. La gente que nos rodea, la gente que nos acompaña es importante, es vital. Aquí esta es una amiga querida de la casa, una dula de México. En su parto, en esa imagen, está con su dula, está ahí en la parte de atrás haciendo la recuperación para aliviar el dolor, y su compañero, su esposo. Personas adecuadas, personas que yo quiero estar, que me acompañen. Entonces nosotros como dulas tenemos que ser guardianas y guardianes de que eso así sea. Entonces repetimos, un repaso: ambiente cálido, poca luz, silencio, intimidad, respeto, importantísimo, seguridad, empoderamiento, compañía adecuada. Fíjense que estas cosas poco se ven en el ambiente hospitalario convencional, sino al contrario, se ve frío, mucha luz, ruido, irrespeto, conversaciones triviales. El médico tiene el poder, el personal tiene el poder porque es el que sabe, y la compañía no siempre es la adecuada, tanto así que a veces los residentes, muchos de ellos hacen tacto en una embarazada, o los mismos médicos o médicas hacen tacto sin consultar, de manera innecesaria y a veces hasta irrespetuosa, y donde se le habla también, o donde cualquiera puede entrar y salir de la habitación. Entonces, todo eso es contrario o es antagónico para la producción de oxitocina, tan necesaria en el trabajo del nacimiento. Cursos prenatales de preparación al nacimiento. Ustedes como dulas pueden y deberían dar talleres y cursos prenatales. Sabemos que se habla de que hay que ser educador perinatal para dar este tipo de talleres, pero como dulas lo pueden hacer. Obviamente tienen que prepararse, tienen que investigar, tienen que leer. En esta formación les damos muchísimo material. Les mandamos a leer cosas puntuales, pero los libros los pueden hojear completos. Obviamente hay libros que tenemos que usar como referenciales médicos, que no todo lo que dicen es compatible con el trabajo del parto a nivel de la humanización, pero tenemos que ser lo suficientemente maduros y sensatos y conectados. Por eso en esta formación es tan importante conectarnos para discernir y saber qué información es vital, qué puntos son vitales y qué puntos son innecesarios, qué puntos son contrarios. ¿Ok? Por eso también resaltamos los puntos a leer. Pero también sabemos que el Internet está repleta de información, especialmente para esto de lo que no se habla en las escuelas y en las universidades. Entonces, preparar aparte que enseñar es la mejor manera de aprender, la mejor manera de reforzar lo aprendido. Entonces, y la mejor manera de ser promotor, de ser activista, de empoderar a las demás personas. Entonces aquí le vamos a dar unas recomendaciones para preparar cursos prenatales. De todos modos, a lo largo de la formación y al finalizar vamos a hacer énfasis en afinar esos detalles para que Dios quiera, Dios mediante, cada uno de ustedes o haga sus talleres prenatales, bien sea presencial u online, o promueva los talleres prenatales donde quiera que esté trabajando. En el caso de los trabajadores de la salud, por ejemplo. Los cursos prenatales o de preparación al nacimiento son clases dictadas a embarazadas, clases pero no para enseñar, sino para ayudar a recordar a embarazadas y a sus parejas sobre lo básico, esencial y necesario a saber o a recordar, mejor dicho,
a fin de tomar decisiones desde la información, a fin de poder establecer un plan de parto acorde a las propias necesidades y bienestar, y para prepararse, preferiblemente no solo para el parto, sino también para la etapa posterior al mismo, puerperio y paternidad, o sea, maternidad y paternidad. Pueden ser dictados por personal de salud, médicos y o enfermeras, enfermeros, educadores pre y perinatales, dulas, parteras, matronas, activistas del parto respetado, instructores de yoga prenatal, promotoras de lactancia materna, consejeras de lactancia materna, entre otros. Obviamente, preparándose para esto. No queremos decir que todas las promotoras de lactancia materna están ya listas para hacer curso prenatal. Tienen que prepararse, tienen que trabajar, investigar, actualizarse para que los cursos sean adecuados, sean idóneos, sean completos, sean empoderantes. Es lo más importante, que sean empoderantes, no abarrotar a la gente de información que al final no le va a servir en el momento, a menos que sean médicos, sino que les va a ayudar, que les va a facilitar todo. Lo ideal es generar un espacio para informar y educar sobre la anatomía y fisionomía del embarazo y del parto, sobre las diferentes opciones para dar a luz, herramientas, procesos vivenciales, y también, eso es sumamente importante, para trabajar y apoyar a los propios procesos personales pendientes a resolver, o sea, sanar. Pero para ayudar a otros a sanar, tenemos que sanar nosotros. Por eso en esta formación es importante e indispensable el proceso de sanación. En cuanto a generar el espacio, ok, ya. Los grupos de preparación al nacimiento suelen transformarse en muchos casos en tribus de apoyo a la mapaternidad, o sea, la maternidad y la paternidad. O sea, que nos gusta llamarle así, lo tomamos del libro en el que participé, de la nueva paternidad. Este concepto surgió allí, uno de los autores lo planteó, la mapaternidad, y nos parece esencial. De hecho, es una de las banderas que ahora tomo a la hora de hablar sobre maternidad o sobre paternidad, porque ya no se puede hablar de estas cosas por separado. Incluso en las parejas donde no está una de estas figuras, tenemos que hablar de ambas cosas, porque ambas cosas se complementan, y eso lo vamos a tocar luego en los módulos, especialmente de paternidad. Elemento importante en la construcción y sostén de la familia, en la continuidad del empoderamiento y en un apoyo importantísimo a la lactancia, el colecho y la crianza respetuosa, entre otros procesos vitales y esenciales. Fíjense que la lactancia, colecho, crianza respetuosa, educación, todo esto son procesos vitales, vitales, porque es donde se construye la sociedad, es donde se cimenta la familia, que es la base de esta. Puntos importantes a tratar en los cursos prenatales para que ya vayan teniendo una idea de cómo los van a preparar, o sugerencias, porque cada quien lo puede preparar según lo que crea adecuado o en el orden y prioridad adecuado. Anatomía del embarazo, sería muy bueno hablar de la anatomía del embarazo. No necesariamente tiene que ser una charla científica, profundamente científica, a menos que se le vaya a dictar a médicos. Y no, hasta ahora no sé si hay cursos, no, que yo sepa, no hay cursos prenatales para médicos nada más. A lo mejor hay, no sabemos, pero la idea es lo básico, esencial y fácilmente digerible. O sea, recordar cosas esenciales de las que no se habla normalmente, para que la gente no esté tan desinformada y sea menos manipulable. No es que estamos formando para médicos, no es que estamos formando para enfermeras, es que estamos hablando de cosas esenciales, porque no se habla de la anatomía del embarazo, no se habla de la propia sexualidad, son temas tabú. Anatomía y fisiología del parto, lo básico y esencial a saber, lo que les ayuda. Por ejemplo, cómo reconocer el trabajo de parto, eso es clave, eso tiene que hablarse en un curso prenatal. Posiciones antálgicas, alivio del dolor, las posiciones adecuadas, recomendadas, enseñarlas, practicarlas, también es muy recomendado. Herramientas para las dulas, tenemos que conocer las posiciones antálgicas. Herramientas para el bienestar, respiración, meditación, yoga, acupuntura también puede incluirse, y muchas más. Conexión con el cuerpo y con el bebé. La mamá no está aquí en un curso prenatal para que le enseñen, sino para que le ayuden a conectarse y a recordar, porque su cuerpo y su esencia sabe parir. Opciones para dar a luz. Normalmente en los cursos convencionales psicoprofilácticos se habla de las opciones convencionales. Aquí también se debería incluir el parto en casa, el parto en agua, se debe presentar todo un abanico de opciones
¿Para qué? Porque no se trata de imponer y de evangelizar, sino de presentar opciones para que cada pareja elija lo que le convenga. Muchas veces la gente no elige porque no sabe, no le han hablado de eso. Yo he estado en muchísimos cursos prenatales donde la gente elige parir, por ejemplo, en casa, porque allí se enteraron que era seguro, que no es una cosa del siglo XVIII para atrás. ¿Ok? Yo he estado en cursos prenatales donde las parejas han elegido utilizar su placenta de distintas formas, porque allí es que aprendieron que eso es un derecho, es una opción. Yo estaba en cursos prenatales donde hay parejas que han elegido no hacerse cesárea sino parto porque allí vieron que sí se puede y cosas así. En acompañamiento en el parto, hablar de las dulas, de nuestro rol, de nuestra función, de quién debería estar en un parto y quién no. No es que las dulas sí, los demás no. Es que la gente que le hace sentirse segura, acompañada y sostenida, sí. Y la gente que genera estrés, ataque y críticas, no. Y angustia, menos. Puerperio, nadie habla del puerperio. De hecho, hay cursos prenatales donde ni se toca ese tema y después de nacer el bebé viene lo bueno. ¿Ok? El puerperio no es cualquier cosa. En el puerperio hay un hilo muy delgado para la depresión postparto. Entonces, aquí este tema debe hablarse. Y obviamente, entre las cosas que debe hablarse, que aquí lo tenemos también, que es la crianza vivencial. La importancia de las tribus, los grupos de apoyo, los grupos de sostén, que vamos a hablar de ello aquí en el módulo, para vivir este puerperio. No sola, sino acompañada. Lactancia materna, muchos cursos prenatales ni tocan el tema de la lactancia materna, que es tan vital. Muchas formaciones de doulas ni se preocupan por hablar de la lactancia materna. Ya sabemos, no es ningún secreto para nadie, que ni las formaciones de medicina hacen énfasis en la lactancia materna, ni las formaciones de enfermería, y bueno, ni hablar de las demás que tienen que ver con la salud. Vínculo y apego, colecho, nadie habla de eso en los cursos prenatales, muy rara vez, muy pocos, sí los hay cada vez más, pero es algo nuevo, que sea, el, la teoría del apego, hay médicos que no la conocen, hay pediatras que no la conocen. La prueba es que tenemos una formación de promotores de crianza respetuosa, donde hemos formado a médicos, pediatras, cirujanos o ginecobstetras y no conocen la teoría del apego. Y no porque sean malos ellos, sino porque su formación no le dio importancia, igual que la lactancia materna, se habla muy poco, casi nada de la lactancia materna. Y lo que se habla ni siquiera favorece la lactancia. En paternidad, no se habla de paternidad. En cursos prenatales no se habla de paternidad. Por eso estas formaciones, sus servidores fueron viendo las cosas que se tratan, las que no se tratan y las que se tratan pero incompletas, o de una manera que, y sus servidores, este servidor y Janet, han insistido en muchos sitios donde han estado en que se hable de las cosas de la manera que se tiene que hablar y siempre se han conseguido con puertas cerradas. Por eso sus servidores hace poco más de 3 años decidieron instaurar esta escuela. Porque si no puedes convencer en la casa del otro, hazlo tú. Y hazlo bien. Entonces, hay que hablar en las formaciones de doula, de sanadores holísticos, de terapeutas familiares, obviamente de crianza respetuosa, de ahí es obvio, sobre vínculos, sobre apego, sobre colecho, sobre paternidad. Para hablar desde el amor, desde el perdón, desde lo que no se dice, no de cifras de responsabilidad paternal. Eso ya está gastado, pero se habla de las cifras y no se habla de cómo la sociedad genera estas cifras, porque eso es una consecuencia. La paternidad, ya vamos para allá en el otro módulo, en el módulo de paternidad. Cuidados de recién nacidos, muchos cursos prenatales sí lo tocan, algunos no. Lo tocan a cada quien a su manera, en muchos casos. Aquí lo vamos a tocar siempre en pro de la crianza respetuosa, porque eso sí, en esta formación somos aliados incondicionales de la crianza respetuosa. No hacemos nada con traer un bebé al mundo con velas aromáticas, inciensos, dulas, la partera más espiritual del mundo, el chamán, haciendo los rezos, si después le vamos a pegar al niño, si después vamos a golpear al niño, si después vamos a dejar su dignidad, encerrándolo en un cuarto oscuro o desmoronando su personalidad, degradándolo con los castigos autoritarios. No hacemos nada. O sea, seguimos en lo mismo.
Mejoramos un poquito el inicio, pero después destruimos todo. O sea, en esta formación somos defensores acérrimos y no me quiero parecer un evangelizador, pero es que no nos podemos desconectar allí. Si vamos a hablar de erradicar la violencia, tenemos que tocar el punto de la crianza, la lactancia también, pero la crianza. ¿Por qué digo la lactancia también? Porque todo el mundo habla de lactancia. Y de hecho, mucha gente defiende la lactancia prolongada y es maravilloso, pero promueven el autoritarismo y el irrespeto a los niños, entonces no hacemos nada. Porque la lactancia sabemos que no es nada más alimento, que también es alimento para el alma, ¿ok? Que no es nada más nutrición biológica. Y si destruimos esto con la violencia, no hacemos nada, hacemos muy poco. Crianza, ya lo dije, vida en pareja. Nadie o pocos hablan sobre la vida en pareja. Y está comprobado que el primer año, después de los bebés, en este primer año hay cifras muy altas o de divorcios o de resquebrajas, resquebrajas en la vida en pareja, en la relación de pareja. Heridas, rupturas, que después empiezan a generar un desmoronamiento gradual. Lo veo todo el tiempo en las terapias de pareja, porque no se atiende el tema pareja. Y el tema pareja no es decir, bueno, nació el bebé, ustedes tienen que volver a ser pareja y el bebé para su cuarto. No, es todos podemos crear una sinergia de amor. Y no es necesario separar a los bebés. Obviamente la sexualidad cambia, pero la sexualidad cambia también para mejor si lo sabemos canalizar así. Ya ese tema viene. No se debería excluir la relación sobre vida en pareja en los cursos prenatales y obviamente en los postnatales menos. Tribus de paternidad o de maternidad y paternidad. Los grupos de apoyo, tribus, que llamamos así por cariño y por respeto a lo ancestral, son importantes y fundamentales como herramienta para trabajar permanentemente en el mejoramiento y sostén de las relaciones familiares, especialmente en el puerperio, este periodo del que nadie o pocos hablan y donde muchas mujeres enloquecen y muchos hombres enloquecen también y muchas parejas se empiezan a separar a nivel afectivo y muchas veces la familia empieza a destruirse, a desmoronarse. Se ha demostrado que el sostén emocional es la clave para prevenir, entre otras cosas, la depresión postparto. La lactancia también es una gran aliada para prevenir la depresión postparto. Hablar con otras personas siempre ayuda si se ha tenido una experiencia traumática o desagradable o si se tienen dudas o incertidumbre. No queremos decir que el parto tiene que ser una experiencia traumática o desagradable para buscar grupos de apoyo, pero el puerperio muchas veces sí, porque abre heridas emocionales que están sin sanar. Nada es tan sanador como tener a alguien que te escuche, te acompañe y te comprenda sin juzgarte. Tener un grupo de apoyo no solo suele ser terapéutico, sino que en algunos casos se convierte en una extensión de la familia o del círculo de amistades. Y esto, tomando en cuenta que somos una especie naturalmente social, siempre será una ventaja. La placenta o árbol de la vida. La placenta es un órgano extraordinario, uno de los más poderosos y útiles que ha creado la naturaleza. Durante la gestación se encuentra en constante alerta para cuidar simultáneamente a la madre y al bebé y asegurar la buena fisiología entre ambos. La principal función de la placenta es proporcionar nutrientes y oxígeno al bebé en gestación. También elimina residuos y lo protege de la mayoría de las invasiones nocivas. Actúa a su vez como órgano amortiguador de las emociones y sensaciones que la madre experimenta y transmite a su hijo. De esta manera proporciona equilibrio. Por eso es el árbol de la vida, de hecho tiene forma de árbol. ¿Ven? Desde el día de la fecundación, el embrión representa un cuerpo extraño para el organismo de la mujer. Si su sistema circulatorio estuviera unido directamente al de la madre, el cuerpo de ella lo rechazaría, pues en virtud de un sistema inmunizador, el cuerpo trata siempre de rechazar todo elemento extraño. Y no sucede gracias a la incomparable y mágica, sí, mágica, capacidad de la placenta para superar sus defensas inmunológicas. Podríamos decir que la placenta guarda en ella el secreto que podría evitar el rechazo en los trasplantes de órganos. Y es un órgano tan subestimado que es tratado como desecho.
Sabemos que a través de la placenta el bebé en gestación recibe su alimento y a la vez queda protegido por anticuerpos que lo inmunizan contra diversas enfermedades. Pero así como da paso al oxígeno, puede también dar paso al humo, al alcohol y otras sustancias tóxicas y nocivas. La placenta no veta la entrada a todos los elementos nocivos. Por eso en el embarazo se recomienda no fumar, no ingerir alcohol en exceso, o mejor dicho, no debería ser en ninguna cantidad, pero bueno, hay personas que dicen que sí, en pocas cantidades. Hay especialistas que defienden esto. Y lo cierto es que hay que tener mucho cuidado con lo que se ingiere. Así como hablamos en uno de los módulos anteriores, también con lo que se ve, con lo que se escucha y con lo que se habla. En distintas culturas la placenta ha sido utilizada como antihemorrágica, hirviéndola y dando a beber del caldo a la parturienta, o incluso haciendo que ésta comiera un trozo crudo. Si nos remontamos aún más atrás, las mismas parturientas se introducían un trozo en la vagina con el fin de provocar contracciones uterinas y prevenir hemorragias. Aún algunas lo hacen. Algunos animales la comen ya que les sirve como alimento proteico mientras amamantan y se permiten el apego con sus crías. También les sirve como aporte hormonal para provocar las contracciones que siguen al nacimiento del primer cachorro y facilita el de los demás. Y desde luego por su cualidad antihemorrágica y para borrar el rastro a fin de ponerse a salvo tanto la madre como sus crías de posibles depredadores. Algunas personas alegan que este último punto es el único por el que los mamíferos se comen la placenta, pues sabemos ya que no es así. La placenta, considerada en muchas culturas como el doble del bebé, también ha sido motivo de gran consideración a lo largo de los tiempos, hasta el punto de ocupar un lugar relevante y de suscitar mitos y supersticiones, al mismo tiempo que era estudiada científicamente, o que es estudiada científicamente. Algunas personas suelen enterrarla bajo la escalera del hogar materno o en el jardín para plantar después un árbol en ese mismo lugar. Así, según la creencia, el hijo sabe que su otra parte pertenece en su hogar, permanece en su hogar y le hará volver a él. Esa es una creencia muy linda. Otras suelen quemarla y reducirla a cenizas y esparcirlas. En la actualidad, muchas culturas todavía conservan algunas tradiciones alrededor de la placenta. En China, por ejemplo, se considera que es un remedio para la vejez. En Yemen se extiende sobre el techo de las casas para que se la coman las aves. En Indonesia se llama a la placenta el hermano o la hermana menor del bebé. Para ello simbolizan los espíritus protectores del bebé. En Nepal, cuando un niño sonríe de forma inesperada, los papás dicen que en realidad está jugando con su hermano mayor, la placenta. En Sudán, muchas placentas son enterradas cerca de la Facultad de Medicina con la esperanza de que el niño se convierta en médico. En Perú, acá, afirman que la mujer, cuando está embarazada, lleva dos vidas en su interior, el feto y la placenta. En algunas vertientes del Islam, la placenta es enterrada en un ritual llevado a cabo únicamente por mujeres. En algunos casos, la placenta también es considerada como un talismán. Algunos niños llevan trozos secos de placenta alrededor del cuello. Pueden llevar pedazos de cordón umbilical cosidos en el dobladillo de un traje o escondidos en la cartera. Yo tengo mi cordón umbilical guardado en un amuleto. Mi madre lo guardó por una costumbre familiar y después yo decidí guardar el de nuestra hija, o decidimos, Janet y yo, guardar el de nuestra hija. Eva, tenemos los dos en el mismo lugar. La placenta, el chakra olvidado, libro hermosísimo de la editorial Obstare, de la cual, por cierto, somos distribuidores acá en Perú, escrito por Robin Lim. Imagínate un mundo en el que cada ser humano nace con la capacidad intacta para amarlo. Quiero dejar con esa reflexión de Robin Lim, de este hermoso libro, que estoy enamoradísimo de este libro. Lo recomiendo ampliamente. Imagínate un mundo en el que cada ser humano nace con la capacidad intacta para amar. Robin Lee. Nos vemos en el próximo módulo.